Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Este es nuestro episodio número 7 de nuestra jornada espiritual de 40 días de oración. Y con este episodio estoy cerrando esta serie que ha sido de gran bendición para mi vida y estoy completamente seguro que para ustedes también. Y quiero darles muchas gracias y felicitarlos por estar siguiendo todas mis publicaciones. Sé que han sido de gran bendición para cada uno de ustedes. No te soltaré hasta que no me bendigas. Esta fue la frase épica de Jacob. En Génesis 32:26 dice, entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Fue con determinación que Jacob se aferró a lo que él deseaba cuando dijo, no te dejaré si no me bendices. Esta ha sido una declaración repetida por muchos hombres y mujeres de Dios. Es el sincero anhelo del corazón de muchos creyentes que no quieren dejar de insistirle a Dios, desean buscar a Dios hasta que Él les dé lo mejor que Él tiene para sus vidas. Los cristianos, cuando estamos comprometidos, deseamos estar conectados con Dios íntimamente todos los días y en toda situación. Y por eso clamamos, lloramos, gemimos, buscamos a Dios hasta que encontramos el aliento del Espíritu Santo a través de su palabra, de una convicción interna, de haber escuchado su voz y de tener una respuesta que sabemos que es de Dios, que transforma nuestras vidas, que transforma nuestro entorno y la situación que estamos viviendo. Pero a veces nos encontramos atrapados por distracciones y programas que nos tientan a dejar a Dios fuera de nuestra vida, aún sabiendo que todavía nos falta la bendición que Él tiene disponible para nosotros. Jacob tuvo que encontrar dentro de sí la determinación para perseverar por la bendición y la respuesta que necesitaba. Y esto es lo que Dios busca en nosotros. Todos deseamos experimentar las bendiciones de Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por las luchas de las circunstancias presentes para recibir lo que el Señor les ha prometido. A Jacob le ocurrió algo que hizo que se aferrara fuertemente a Dios hasta conseguir lo que necesitaba. Jacob pasó por la amenaza de ser arrasado completamente, de que su nombre fuera borrado de la tierra. Porque un antecedente negativo con su hermano lo tenía bajo amenaza, y no solamente a él, sino a toda su familia. Pero Jacob se determinó a buscar a Dios. Esta situación lo llevó a buscar en serio a Dios hasta encontrar una respuesta. Y Dios no quiere que nos quedemos sin respuesta. Jacob persistió hasta que recibió una respuesta divina, aunque parecía que la respuesta podía estar alejándose de él. El diablo quiere que pensemos que Dios está muy lejos de nosotros, pero no hay nada más lejos de la realidad. La verdad es que Dios está ahí como lo estuvo con Jacob. Jacob luchó con un hombre de quien claramente la Biblia dice que era Dios. Por eso le puso de nombre a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Ese momento fue especial porque Dios estaba creando una nación, estaba rehaciendo a un hombre. Jacob era el hombre que iba a convertirse en una nación y que después iba a ser una figura de la iglesia. Jacob es tipo del Padre, Raquel es tipo de la gracia. José, el hijo de Jacob y Raquel, es tipo de Jesús, y Benjamín, el segundo hijo de Jacob y Raquel, es tipo de la iglesia. En otro momento les hablaré de eso. Jacob estaba recibiendo una transformación que lo haría adecuado, capacitado para cumplir el propósito de Dios. Como iglesia tenemos que sufrir transformación para cumplir la misión que Dios tiene. Sabemos que Jacob recibió una transformación porque el Señor le cambió el nombre de Jacob, que significa engañador, a Israel, que quiere decir Dios gobierna y el que lucha con Dios. El Señor lo estaba convirtiendo de engañador a un hombre dependiente de Dios. Y es que el engaño es una manifestación de miedo, de debilidad, de falta de carácter y de falta de aprender a depender de Dios. Engañamos porque tenemos miedo. Usamos la astucia porque somos débiles de carácter y queremos buscar atajos en la vida y no aprendemos a depender de Dios. Y así era Jacob. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él desea transformarnos en personas estables, sobrias, firmes, mansas, íntegras, que creen las promesas del Señor sin importar lo que suceda.
Muchas personas a veces no somos perseverantes en el espíritu porque las desilusiones pasadas no nos dejan ver nuestro futuro, que con seguridad es glorioso. Y como Jacob necesitamos un encuentro, una experiencia con Dios que nos transforme, un encuentro con el rostro de Dios. Necesitamos ser de esas personas que nunca se dan por vencidas en su búsqueda de la bendición de Dios. Aunque parezca que es muy fácil de detenerlas, ellas no se rendirán. Tenemos que llegar a ser personas totalmente rendidas a Dios, que perseveran en oración para recibir lo que Él tiene. Por esta razón es tan importante que comprendamos el encuentro de Jacob con el Señor. Para ser el referente de la nación de Israel y dar origen a la iglesia en el futuro, este hombre, Jacob, necesitaba un encuentro con el Señor. Una vez sucedió algo en él que lo llevó a tomar la decisión de no dejar al Señor hasta que Él lo bendijera. El versículo dice que el Señor le pidió a Jacob que lo dejara ir, porque ya estaba aclarando el día. Veamos que dice que luchó de noche, lo que nos lleva a entender que tenemos que enfrentar la hora más oscura, el momento en que nos sentimos más solos. Y parecía que Dios estaba haciendo el difícil, que era dificultuoso esperar en sus promesas. Pero sabemos que no era así. Dios estaba buscando a alguien que insistiera. Deseaba a alguien que estuviera decidido a obtener su bendición, dispuesto a pagar un precio por ella. Entonces el Señor hizo como si quisiera irse. Pero en todo momento Él estaba esperando una razón para quedarse. Esto parece ser una constante del carácter de Dios en la Biblia. Vemos en Lucas 24, 28 y 29 la experiencia de los discípulos que iban camino a Emaús. Y Jesús se apareció en su camino, pero ellos no se daban cuenta que era Él. Llegaron a la aldea, a donde iban, y Él hizo como que se iba más lejos. Pero ellos le insistieron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Parecía que Jesús iba a seguir sin ellos, pero indudablemente era para ver cuál sería su respuesta, cuál sería su reacción, cuál sería la actitud de ellos. Quizá Jesús solo deseaba ser invitado a quedarse con ellos. Podían haberlo dejado ir, pero le insistieron a que se quedara. Frecuentemente no nos damos cuenta que el Señor desea que lo invitemos a quedarse en nuestros hogares, en nuestras reuniones de negocios, a participar en nuestros asuntos. Dios quiere que tomemos la iniciativa de incluirlo y que le demostremos que no podemos vivir sin Él. Él ya nos ha demostrado muchas veces esto. Al enviar a Jesús, podemos seguir su ejemplo. Recordemos Lucas 24, 29. Le invitaron y dice que le obligaron a quedarse con ellos, diciendo, quédate con nosotros. Él desea que correspondamos a esa expresión en nuestras acciones diarias. Entre tantas cosas que podemos aprender sobre nuestra relación con el Señor, una muy importante es que Él quiere ver si continuamos siguiéndolo, aunque parezca que Él no se mueve como lo esperamos. Él desea que lo busquemos. Él desea que sigamos sus promesas de una manera incondicional. ¿Estamos decididos? Tenemos que preguntarnos si estamos decididos a buscarlo, aun cuando nuestra victoria parezca ser inalcanzable, aun cuando parezca que Dios no está allí. Nos aferraremos a Él hasta que veamos sus bendiciones. Lo invitaremos a quedarse con nosotros. Después que Jacob tuvo esta poderosa experiencia con Dios, como resultado no solamente fue transformado, sino también marcado para siempre. En Génesis 32 dice que cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaba. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. La historia de Génesis 32 nos relata que hubo un momento en que Jacob parecía prevalecer frente a la lucha, hasta que el muslo le fue descoyuntado. No era que Jacob prevaleciera físicamente contra el poder de Dios, sino que prevalecía en su propia voluntad y determinación de un hombre carnal. La lucha por retener su propia independencia carnal.
pero tenía que aprender a depender del poder de Dios y ya no de los medios engañosos que anteriormente estaba acostumbrado a usar. Jacob tenía que ser vaciado de sí mismo y decidirse a confiar en el poder del Señor hasta que su fruto y la bendición de Dios se manifestara en su vida. Se dice históricamente que Jacob cojeó por el resto de su vida. Para él, eso era un recuerdo para toda la vida de la sutileza de su naturaleza carnal. Y terminó por darse cuenta que no podía confiar en su propia fuerza, en su propia astucia, en sus propias habilidades para seguir su camino en la vida. Lo sintió literalmente cuando se dio cuenta que no podía caminar. Es necesario un encuentro con la presencia de Dios. Y cuando esto sucede, en primer lugar, caminaremos de manera diferente. Las personas que han tenido un encuentro cara a cara con Dios siempre caminarán de manera diferente a la de quienes no lo han tenido. En segundo lugar, nunca más dejaremos de aferrarnos a Dios. La cojera de Jacob lo marcó como un hombre que fue transformado en alguien que nunca dejaría de aferrarse al Señor. En tercer lugar, caminaremos como verdaderos hijos de Dios, con poder y autoridad. Este fue el proceso de Jacob desde su comienzo como engañador hasta ser mencionado como un príncipe que llevaba el poder de Dios. Es claro que hubo una lucha por una verdadera conversión y ganó Dios. Y esa lucha es la ilustración de una verdadera conversión. Todo hombre queda marcado para siempre después de haber estado en contacto con Dios de esta manera. Y Dios desea que todos tengamos esa experiencia. Y en cuarto lugar, tendremos la confianza para esperar en la bendición de Dios. Jacob fue elogiado porque estuvo dispuesto a soportar ese proceso de conversión, hasta no poder vivir sin la bendición de Dios. Fue esa experiencia la que le dio confianza para esperar a que Dios lo bendijera. Esa marca en su vida era visible para todos. Escucha esto. Las personas notarán que hay algo diferente en aquellos que están marcados con el favor de Dios, porque perseveraron en quedarse con Él. No hay nada mejor que tener una vida marcada por la bendición de Dios. ¿Qué pasa cuando tú luchas por conseguir su respuesta? ¿Has luchado alguna vez para recibir una respuesta de Dios que necesitas mucho? Aprender a caminar en la bendición y la dirección de Dios es un proceso de por vida que requiere disciplina y fidelidad. Así como Jacob, en ocasiones podemos encontrarnos luchando contra muchas cosas para vivir en la bendición de Dios. No solo lucharemos por la bendición de Dios para dejar ir nuestros deseos carnales, sino también lucharemos en la batalla de la fe para mantenernos decididos a esperar en las promesas de Dios, aunque el diablo esté tratando de desanimarnos. Por esta razón, la experiencia de Jacob es un ejemplo para nuestras vidas. Lucha por mantenerte en Cristo, en la fe, en la esperanza cristiana. Lucha por tu victoria en Cristo Jesús. Lucha por lo que quieres, pero lucha junto a Dios y vencerás. Lucha por la bendición de Dios. La lucha puede continuar por bastante tiempo, hasta que uno de los dos oponentes esté totalmente rendido. Todos nosotros somos luchadores comprometidos en un combate que dura toda la vida. Te bendigo con un corazón que se aferra a Dios en tu desafío y que no te sueltas de Él. Amén. Bendiciones.